Muy buenas, hola, bienvenidas a este nuevo proyecto. Hoy lo que voy a hacer es transformar esta mesilla de noche que, bueno, procede de la basura y está en muy mal estado. Entonces, en lugar de decaparla y volverle a darle el lustre antiguo, lo que hago es darle un aire nuevo. Como veis cómo está, lo único que he hecho hasta ahora es pasarle un trapo limpio. Le voy a sacar el cajón que tiene porque está en bastante mal estado todo. Y otra cosa que he hecho es quitarle los tiradores. Como voy a pintarla encima para reservar donde van los tornillos de los tiradores para posteriormente ponerlos, con palillos de dientes reservo los huecos y ya puedo trabajar tranquilamente. Lo que tiene aquí arriba es un pequeño desconchón, entonces lo que voy a usar es la pasta de relieve lisa, que también es de Chalk Paint, también de Bonapin, y voy a rellenarla con una espátula, con esta misma. Cojo un poco y relleno el hueco y ya voy pintando lo otro mientras se seca esta parte, para que luego esté completamente lisa la superficie de arriba. En este caso lo que he decidido es utilizar estos dos colores. Ya sabéis lo que es la pintura efecto tiza, que no necesitamos ni dar un tapaporo, ni lijar, ni nada. Directamente le damos y luego acabamos. Le voy a dar una base primera del número 4, que es el color monasterio, que veis qué tono es un marrón clarito, pero luego oscurecen un poco. Y luego le daré encima el blanco. Y voy a utilizar lo que es rodillo también. Voy a darle a toda la superficie el color este y luego daremos arriba y decaparemos. Voy poniendo poco a poco, veis, un poco aquí y con un poquito de rodillo empiezo a darle. Veis que enseguida coge la pintura, ¿no? Esto igual necesita 2 capas porque está fatal. Voy poniendo aquí para no meter el rodillo dentro y voy a ir separándola. Bueno, como veis ya está completamente seco. Lo que os digo, he ido adelantando el siguiente paso. Como mide 50 centímetros, he tomado de aquí a aquí 10 y he puesto la cinta de carrocero, mira, dando también la vuelta. Nuevamente de aquí a aquí, veis de donde termina la cinta de carrocero a la siguiente, he marcado 10, he marcado aquí otra vez 10 y he vuelto a poner una cinta de carrocero que da la vuelta. He puesto aquí y aquí lo mismo. Esta cera se seca rápido porque quiero que quede sobre todo clarita en la parte superior. Y como siempre, en movimientos circulares, ya lo sabéis, aquí me va a quedar mejor. Una capa uniforme y fina. Voy a dar aquí también. Vale. Mientras seca la pintura, lo que voy a hacer es hacer la mezcla del color que quiero. Para ello, lo que voy a hacer es que no sea el blanco puro, le voy a dar un poco del blanco antiguo, que es un pelín más vainilla. Voy a ponerla aquí
y del blanco antiguo, que es el 02, voy a coger 5, bueno, un 10%, 6, así. Ya sabéis que así el blanco enseguida toma el color, y lo que hago es mezclarlo bien. Y es un blanco muchísimo más suave. ¿Por qué mido la mezcla? Porque en el caso de que a mí me faltara un poco luego de pintura, es recomendable que sea la mezcla exacta, y así no hay problema. ¿Veis? Este es un blanco un poquito más sucio. Esto ya está seco. Le voy a dar, vamos a empezar por aquí para que lo veáis un poquito mejor, y ya es solamente ir dando la siguiente capa. Voy a dar 2 capas, de todas formas. Bien, le he dado 2 capas muy finas. Con la mezcla que he tenido, mirad, justo, o sea que si tenéis pensado eso, recordad que la mezcla era el 10% del blanco antiguo con el resto. Ahora lo que hago es tirar de las cintas de carrocero que puse y voy a lijar. Como lo último que hice fue poner la última capa de pintura que he dado, ha sido aquí. Uy, este se me ha roto, esperad. Lo que voy a hacer es quitar primero lo de las puertas y he dado una capa que todavía no se ha secado del blanco antiguo dentro, pero mientras todo esto es cinta de carrocero. Mientras voy a ir quitando esta. Ahora lo que voy a hacer es lijar. Voy a empezar con una lija de grano fino. En este caso es una 500 y es para ver qué tal me responde. Si veo que no me lija como yo deseaba, porque lo que quiero es hacerla, me puedo ir a una lija y voy a continuar por aquí. Bien, ya la tenemos lo que es lijada y un poquito así decapada. Voy a pasar a lo que es decorarla. Mi consejo es que si no tenéis mucha destreza y mucha seguridad a la hora de decorarla, primero le deis una capa de barniz, porque así protegéis el trabajo que ya está realizado, y luego, si nos equivocamos, podemos con un trapito de agua limpiar y borrar el error. Ahora lo que voy a utilizar es una plantilla de Bonapin, la pequeña, la número 2, que es un texto en inglés. Esperad que... Y como quiero dar una cierta calidez a este mueble, que es muy neutro en colores, pues lo que voy a utilizar es un siena, o un amarillo, no, un siena natural, para así, que es como si fuera una sanguina, y así pues se le da un poquito de calidez. La plantilla, pues para sujetarla bien, la vamos a ir poniendo con cinta de carrocero. Primero tapo las partes que no quiero que salgan, como es esta, y el número de referencia pues también lo tapo para que no haya ningún error. Y luego lo que es la sujeción. Bien, como la voy a poner inclinada y es recta, así se comba, ahora os explico cómo lo hago cuando pillo esquinas. Pongo por aquí arriba y la sujeto, y ahora por aquí abajo también la sujeto, y para que me sirva luego en las distintas, como la voy a poner en distintas posturas, pues le voy a poner todo lo que es
en todo el lateral y la periferia, ¿vale? Y una más. Y aquí, vale. Como veis, esta parte está en el aire. ¿Qué voy a hacer? Pues para ello me voy a un brick de leche limpio o de, bueno, en este caso es de zumo, y lo voy a poner aquí. Así no estropeo la plantilla y si algo con el dedal pasara, no hay rebaba ni se mancha. Utilizo un dedal, cargo, descargo. Es mejor dar muchas veces en lugar de una. Y voy dando. ¿Veis? Por aquí, para que me salgan luego las palabras enteras. Vuelvo a cargar, descargo nuevamente y voy dando. Muy bien, como esta parte ya le he dado, esto lo guardo para luego. Y ¿veis? Al ser sanguina también es un tono parecido, realmente es el siena natural, pero es un toque sanguina que es como un texto antiguo. Bien, ahora le voy a poner un poco de aire más moderno. Para ello voy a utilizar el rosa claro, que es el 120 de la europea, el lila, que es el 128, y el frambuesa, que es el 124. Vale, pues, y lo que voy a utilizar es un pincel plano del número 24, sí, espera, que si no me lío cuando hago dos cosas ahora. Vale. Porque las voy a hacer muy desenfadadas. Lo único siempre, aunque sea una paletina, que veáis que el filo es finito. Marco, cargo con un poco de frambuesa. Y ahora, pues por ejemplo, esta mancha que no me gusta, pues ahí voy a hacer la flor. La voy a hacer con un estilo más moderno. Para ello, lo que hago es humedecer un poco. He metido toda la paletina en agua y vuelvo a descargar, para que me dé un aspecto un poquito más de aguadas. La flor que tenía pensado, pues una especie de anémona, que las hay de todos los colores, y ya sabéis que se parece muchísimo a la amapola. Un poco, un toque, descargamos, humedezco un poco, vuelvo a descargar y me voy a la siguiente. Voy a montarla y me paro aquí para luego girarla y vengo, la monto por aquí y lo mismo, giro, espero. Creo que aquí tengo para más. Aprovecho esto también. Aprovecho eso también. Y voy ahora a dar la central. Para ello vuelvo a cargar. Y la termino. ¿Qué a decir? Porque como es repetir una y otra vez lo mismo.
Vamos a dar ahora un aire moderno mientras se seca. Para ello utilizo el liner, este creo que es de un 0 o de 2 ceros, y solamente estoy utilizando el color frambuesa, que es el 124, y lo humedezco un poco en agua, ¿veis? Para que parezcan un poco acuarela. Y lo que hago es salirme de la forma y a la vez le hago unos toques aquí en el centro. Vamos aquí, este es un color cálido, con lo cual estamos aumentando la calidez del trabajo. Así humedecido, saliéndonos, ¿eh? Con un aire muchísimo más moderno y desenfadado. Voy ahora a utilizar los verdes para equilibrar. Sabéis que el complementario del magenta y de los rosas son los verdes. Así que me voy a coger ahora el verde oliva, que es el 151, el verde manzana, el 149. Por ejemplo, aquí mismo cargo doble carga, descarga, y desenfadada. ¿Veis? Aunque se rompan, ¿veis que no sigo una línea exacta? Pero esto sí, el claroscuro, vuelvo y termino, y que queden huecos. Bajo un poco. Voy a doblar esta hoja. Y esta así, la traigo hacia acá, rompiendo forma. Bien, ya está terminado. Ahora lo que voy a hacer es dar una pátina. Ya sabéis que la pátina es acabado. También podéis darle, según el uso que podéis dar, una capita de barniz, que con el barniz pues se limpia muy bien con el agua. En este caso lo que voy a hacer es usar la pátina blanca y la pátina marrón clara. La pátina blanca está de Bonalux para pastelar e integrar dentro de lo que es un diseño un poco clásico, dentro de que también está moderno, pero voy a ir como apastelando un poco. Todas las pátinas son acabados, ¿eh? Eso no quita también que después, si queréis, incluso encima, porque os guste apastelar esto y luego darle una capa de barniz, también se puede hacer. Una capita suave y que quede un poquito más integrado en el diseño. Vamos aquí, veis, quita un poco de fuerza al color, pero no varía para nada el diseño. Y luego lo que voy a hacer es en el borde superior, en las patas, y en el borde inferior pues daré la pátina más
marrón, que también tiene la marrón clara, es también como un color sanguínea y también da un aspecto cálido. Y me voy a la marrón clara, que voy a ir dando por aquí, solo a los bordes de arriba y de abajo, ¿eh? También podéis dar con el pincel o también con el dedo. Ya está prácticamente acabado, me queda la parte superior y ya está. Curvas en las esquinas. En la parte delantera. Y aquí está. Pues esto es todo. Solo espero que os haya gustado, que recordéis cómo estaba al principio y veáis ahora cómo está. Y nada, que si os gusta, ya sabéis, me dais a like y así me entero. Venga, un beso muy fuerte y hasta el próximo trabajo.